en el verano de 1242. Las calles de Londres fueron testigo de una de las ejecuciones más espantosas que recordaba Inglaterra. Un hombre llamado William de Mariscoco no fue simplemente ejecutado, fue destrozado paso a paso, mientras aún estaba vivo, ante una multitud que miraba con una mezcla de fascinación y terror. No era solo una muerte, era una demostración calculada de miedo real, un mensaje diseñado para retumbar durante siglos. La historia de William de Mariscoco es más que pura brutalidad medieval. Es la historia de cómo el poder se sostiene a través del miedo y de cómo la rebeldía de un solo hombre se convirtió en el molde del método más temido de castigo en Inglaterra. Lo que le sucedió a William aquel julio se transformó en el modelo del ahorcamiento, arrastre y descuartizamiento. Una sentencia tan cruel que, con solo nombrarla, muchos futuros rebeldes temblarían durante generaciones. William venía de una familia ya señalada por sospechas y acusaciones de traición. El apellido estaba manchado por historias de piratería y engaño, y eso lo marcó desde la cuna en el duro mundo político del siglo XIII. Su linaje, al que se le achacaba desafiar a la autoridad real, lo convertía en blanco perfecto, y William terminaría pagando el precio máximo por los pecados de sus antepasados y por sus propios supuestos delitos. En el mundo medieval, era claro, la lealtad al rey significaba sobrevivir. Traicionarlo significaba no solo morir, sino morir de una forma tan terrible que sirviera de advertencia a todos. Reyes como Enrique III gobernaban con un equilibrio de favores, y cuando ese equilibrio se rompía, la respuesta debía ser rápida y brutal. Sin lugar a dudas, el destino de William no quedó sellado solo por sus actos, sino por la propia naturaleza de la realeza medieval. En 1238 comenzó su caída. Enrique III había escapado por poco de lo que parecía un intento de asesinato. ¿Adivinas quiénes se convirtieron en sospechosos al instante? Exacto, los enemigos habituales de la corona. William, con la mancha de su familia y sus propias actividades cuestionables, fue señalado como el principal culpable de lo que los cronistas reales describieron como una conspiración traicionera contra la vida del rey. ¿Fue realmente culpable? La historia aún lo discute. Las acusaciones de traición, en aquella época, eran armas políticas que servían para eliminar rivales molestos y quedarse con sus tierras y riqueza. Lo importante no era la verdad, era la amenaza percibida contra la autoridad del rey. Y en el caso de William, su apellido lo convertía en el chivo expiatorio, perfecto para un ataque que quizá tuvo otros orígenes. Solo la acusación bastó para destruirle la vida. La justicia medieval funcionaba con una regla cruel: si la autoridad real te señalaba, era casi como si ya fueras culpable, especialmente si ya estabas bajo sospecha. William se enfrentó al dilema que tantos vivieron en su tiempo: aceptar una ejecución casi segura o huir y convertirse en proscrito. Eligió rebelarse. Esa decisión lo llevaría a sufrir uno de los castigos más terribles de la historia inglesa. Han declarado fuera de la ley y enemigo del reino. Huyó a la isla de Lundy, en el canal de Bristol. Aquel peñón se volvió su fortaleza, su base de operaciones y, al final, su jaula, Death Alley. William lanzó una campaña de resistencia y piratería que lo convirtió en uno de los hombres más buscados de toda Inglaterra. Ya se estaba preparando el escenario para la represalia que tantos murmurarían en las tabernas. No vas a creer lo que contaban sobre él en Lundy. Era perfecta para su rebelión. Por su ubicación, podía interceptar mercantes y molestar a los barcos reales con mucha ventaja. Desde esa roca, pasó de acusado de traición a pirata activo, y sus delitos contra la corona se hicieron innegables. Durante 4 años, William convirtió la piratería en un arte. Sus naves golpeaban con precisión, capturaban cargamentos, tomaban barcos, ganaban fama, y sobre todo, humillaban a la corona. Cada golpe no solo llenaba los cofres de William y sus hombres, también mostraba que la autoridad real tenía límites. Era una bofetada pública. Si un proscrito podía burlar al rey, ¿qué no podrían lograr otros? El impacto psicológico fue enorme. Cada embarcación que caía en sus manos era un mensaje. El rey no podía garantizar la seguridad del comercio. Muchos empezaron a pensar que resistir era posible, y ese pensamiento inquietante dolía más que las pérdidas materiales. Para el gobierno, la crisis crecía. No podían ignorarlo, porque habría parecido debilidad, pero capturarlo era casi imposible. Lundy, con sus costas rocosas y aguas traicioneras, era muy difícil de asaltar. La corona necesitaba algo más que fuerza. Necesitaba una jugada que acabara con William y además devolviera el prestigio perdido con una demostración de poder. Hubo intentos de capturarlo, y fracasos que se contaban por todo el reino. Cada derrota era otra humillación para el rey. El pirata que desafiaba la corona se volvía leyenda. Historias sobre sus golpes y escapes corrían de mercado en mercado, de taberna en taberna. William dejaba de ser solo un pirata para muchos.
Era símbolo de resistencia contra la opresión. ¿Te imaginas el nerviosismo en la corte? La guerra psicológica estaba en su punto más alto. Los capitanes del rey se dieron cuenta de que la fuerza bruta no bastaba. Harían falta estrategias nuevas, mezcla de astucia, fuerza y quizás traición. La trampa estaba en camino en 1242. La suerte de William se terminó. Tras 4 años de libertad desafiante, cayó. Las crónicas sugieren que hubo traición a alguien cercano, pudo venderlo, tal vez con promesas de perdón, o tal vez una operación bien planeada por fin rompió la defensa de Londres. Sea como fuere, el resultado fue claro: el hombre que humilló al poder real fue encadenado y enviado a Londres. No vas a creer cómo celebraron en la corte. Su captura fue festejada como un triunfo no solo sobre un pirata, sino sobre la idea misma de rebelión. Enrique III y sus consejeros lo tenían claro. El castigo debía cumplir varios objetivos a la vez: saciar la sed de venganza, disuadir a futuros rebeldes y exhibir la fuerza de la justicia real. Una simple ejecución no bastaba para alguien tan notorio. En las acusaciones en Londres fueron más allá de la piratería. Lo señalaron por traición contra la persona del rey, rebelión abierta y conspiración para cometer regicidio. No eran solo cargos legales. Eran declaraciones políticas pensadas para justificar el castigo extraordinario que le tenían reservado. La traición se consideraba el peor de los crímenes porque atacaba el orden mismo. La teoría política de la época decía que la autoridad del rey venía de Dios. Rebelarse contra el rey era rebelarse contra lo sagrado. Así, el supuesto complot de William no se veía solo como un ataque a un hombre, sino un golpe contra la naturaleza misma de la realeza. El proceso no fue un juicio real, al estilo que imaginaríamos hoy. Era un espectáculo. Si el rey te acusaba, su palabra pesaba como sentencia. El destino de William estaba decidido antes de llegar a la ciudad. El juicio era solo un paso formal, un escenario para justificar lo que vendría. Y además, sirvió para reescribir su historia de pirata hábil a villano cobarde, movido por odio a la autoridad legítima. Esa versión era clave para que el público apoyara lo que estaban a punto de ver en julio de 1242. Londres vibraba con rumores sobre su ejecución. Se decía que no sería una muerte común, sino un espectáculo de fuerza. El método elegido era relativamente nuevo en Inglaterra: ahorcado, arrastrado y descuartizado. Solo escucharlo daba miedo. El ritual estaba diseñado para 2 cosas: sufrimiento e impacto público. Primero, el condenado sería arrastrado por la ciudad, atado detrás de caballos, para que todos lo vieran humillado. Esa tortura previa tenía sentido práctico y simbólico. Debilitaba al reo y mostraba el poder del rey en cada calle. Después venía el ahorcamiento, llevado a un punto calculado casi hasta la muerte. Pero no del todo. El verdugo debía dominar el arte de llevar a la víctima al borde, sin permitirle escapar de la conciencia. Ese control milimétrico era clave para lo que seguía. Llegó la mañana señalada. William fue sacado de su celda y atado para el recorrido final por las calles estrechas. El traqueteo sobre los adoquines, los gritos y murmullos, los rostros asomados a las ventanas. Era una lección pública. Nobles y plebeyos acudieron. Verían caer al hombre que había desafiado tanto tiempo a su rey. La escena decía mucho. El que navegó libre por las aguas inglesas ahora era arrastrado sin poder moverse. Ese contraste era exactamente lo que quería Enrique III, que el pueblo lo viera y lo recordara. Para cuando William llegó al lugar de la ejecución, su cuerpo ya estaba exhausto, su espíritu golpeado. Esa transformación era parte del impacto psicológico y desafiante. A figura. La horca no era una simple madera. Para este caso prepararon una estructura especial, pensada para cumplir con cada fase del castigo. Cada detalle estaba planeado para maximizar el dolor y el efecto en la multitud. Cuando subieron a William apenas consciente, el silencio pesó en el aire. El verdugo, experto en controlar la vida y la muerte por segundos, tomó su lugar. Con precisión ceremonial, colocaron la cuerda. El ahorcamiento fue medido. El tiempo exacto, la presión justa, el equilibrio entre el límite y el regreso a la conciencia. La multitud contenía la respiración. No vas a creer cómo muchos no pudieron apartar la mirada al bajarlo. Seguía respirando apenas lo sostuvieron mientras se preparaba la siguiente fase. Cada movimiento era intencional. El objetivo en prolongar el castigo y mantener el teatro del poder. Llegó el momento que muchos consideraron el más terrible. Con cuchillos y fuego, lo sometieron a un acto pensado para quebrarlo por dentro, haciéndole ver lo que pasaba. El uso del fuego delante de sus ojos tenía un sentido simbólico muy claro en purificar el reino, borrar la mancha de la traición con un ritual visible para todos. La ciudad entera percibió que el rey no solo castigaba, limpiaba el orden. La multitud no era pasiva. Su presencia validaba todo. Sus gestos de horror, sus exclamaciones, su silencio,
eran parte de la función pública. Las autoridades medían ese pulso social. No era solo justicia, era política a cielo abierto. La etapa final fue el descuartizamiento. Con herramientas pesadas, separaron el cuerpo en 4 partes, cumpliendo con el castigo que daba nombre al ritual. Era el cierre físico de su sufrimiento y el inicio de su destrucción simbólica. Cada parte sería enviada a distintos puntos del reino como advertencia. El mensaje viajaría por caminos y ciudades en la cabeza. La más importante iría al Puente de Londres, el lugar más visible para quienes entraban en la capital. Miles de personas la verían. Aquellos ojos que un día miraron el mar, ahora miraban la ciudad desde lo alto, como señal para todos los que pensaran en desafiar. Para conservar los restos durante más tiempo, las autoridades usaban técnicas como sal y brea, y los montaban en postes y puntas de hierro. Era un recordatorio constante después de la ejecución. El nombre de William cambió de significado. Ya no era el rebelde audaz. Se convirtió en una advertencia que se contaba en voz baja a niños y adultos. Los líderes políticos citaban su destino cuando querían cortar de raíz cualquier foco de desorden. Exactamente lo que Enrique III había planeado, a un miedo organizado. Institucional, los cronistas registraron cada detalle importante para que nada se perdiera con el tiempo. Esos relatos, guardados en monasterios y archivos, servían para enseñar la lección cuando fuera necesario. El papel y la tinta complementaban la escena pública. La memoria escrita multiplicaba el efecto Anne y la geografía también. Las partes expuestas crearon una red de avisos por todo el reino. Quien viajaba, quien entraba a una ciudad, quien cruzaba un puente, encontraba la lección frente a sus ojos. Era un lenguaje político para analfabetos. No necesitabas leer para entender lo que el poder quería decir. El impacto psicológico no se quedó en Londres. Historias sobre su sufrimiento cruzaron fronteras. Visitantes extranjeros iban al Puente de Londres para ver la señal del castigo y llevaban esas historias de severidad a sus tierras. La reputación inglesa mezclaba eficacia con horror. El caso de William marcó un momento clave en la práctica judicial. Fue uno de los primeros usos completos del ahorcamiento, arrastre y descuartizamiento que después se convertiría en la pena estándar por traición durante siglos. Lo que le hicieron se volvió precedente. Muchos que vinieron después sufrirían con ese modelo en mente. Las innovaciones legales y de procedimiento quedaron apuntadas. Jueces y oficiales citarían su caso como referente. La maquinaria jurídica de la muerte, la que destruyó a William, se integró para siempre en el sistema. El éxito político de este castigo animó a otros gobernantes medievales a copiarlo. El espectáculo de terror viajó por Europa. La muerte de William, sin él quererlo, alimentó una escalada de dureza judicial en todo el continente. El poder simbólico de la ejecución también influyó en ceremonias reales y fastos del Estado. La coreografía de su castigo enseñó cómo convertir eventos públicos en mensajes políticos que ordenaran la sociedad y recordaran jerarquías. Esas lecciones se aplicaron en coronaciones, entradas reales y otras celebraciones. Los cronistas lucharon por encontrar palabras. A veces usaron imágenes religiosas o referencias clásicas para intentar medir la magnitud de lo que habían visto. En sus textos se nota la ambivalencia. Por un lado, admiración por la fuerza del orden, por otro, rechazo ante los métodos. Sus escritos no solo guardaron los hechos, también las emociones que despertaron ante teólogos y clérigos, debatieron las implicaciones. ¿Cómo encajaba esa dureza con la misericordia cristiana? Algunos decían que la gravedad de los crímenes lo justificaba. Otros se preguntaban si alguna autoridad humana tenía derecho a infligir tanto dolor. Era el reflejo de tensiones más amplias entre lo religioso y lo secular. El efecto en la cultura popular fue inmediato. Baladas y cuentos sobre su vida y su final circularon por Inglaterra. A veces resaltaban el horror, otras romantizaban sus días de pirata. Así, lo terrible se transformó en relato, y el relato en entretenimiento, sin perder la advertencia. En los manuscritos ilustrados, y más tarde en grabados, los artistas intentaron mostrar lo sucedido sin caer en lo insoportable. Suele verse el aspecto ceremonial, mientras se reduce la violencia explícita. Incluso entonces, mirar de frente la realidad era difícil. La historia de William obliga a mirar de frente cómo funciona el poder. Enseña cómo el miedo puede ser herramienta de gobierno. Muestra cómo la violencia se vuelve política pública, organizada y precisa. Revela que, pese a la imagen de una Edad Media caótica, cuando el Estado medieval podía coordinarse con eficacia sorprendente en la reacción del público. Mezcla de fascinación y espanto. Revela algo que aún hoy entendemos bien, a la relación entre autoridad y espectáculo. Aquella multitud, al mirar, al comentar, al juzgar con la mirada, también participaba. Era teatro político, y ese teatro reforzaba la obediencia. Mientras daba a la gente un relato que contar, el impacto de la ejecución
fue mucho más allá del caso individual. Estableció prácticas y hábitos que, con los años, cobrarían miles de vidas. El castigo se volvió plantilla, modelo, se perfeccionó, se burocratizó. La maquinaria que trituró a William siguió funcionando mucho después de que su nombre se apagara en la memoria de la gente. Su ejecución quedó como recordatorio frío de cómo se sostiene el poder, con miedo y con espectáculo, con rituales que hablan más fuerte que cualquier discurso. La transformación de un rebelde vivo en una advertencia visible por todo el reino mostró lo que podía hacer la autoridad, no solo quitar la vida, sino convertir esa muerte en mensaje. Restos dispersos en ciudades, como carteles macabros, repetían una frase sin palabras que todos entendían. Esto les pasa a quienes desafían a la corona. El horror no fue un accidente, era el propósito.